historia bíblica. Amén. La historia de un hombre. Pero vamos a contar la historia de un hombre que estuvo aquí, cerca de Dios, y que se dio el batacazo. Y que llegó al punto de maldecir al Dios al cual seguía y servía. Amén. Vale, pues estamos preparados. Pues vamos a leer en Mateo 26, versículo 28, 26, versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Leo otra vez. Mas Pedro le seguía, repita conmigo, de lejos. Otra vez, de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Comenzaré con una pregunta en esta mañana. Y le diré, ¿qué es lo que tiene que suceder a un cristiano para que se aparte de Dios y de sus santos y benditos caminos? ¿Cuándo comienza ese declive para acabar conduciéndolo a su destrucción espiritual? ¿Qué es lo que tiene que entrar en la mente de aquel que hoy ama a Dios y dentro de un par de días lo está aborreciendo? ¿Qué ocurre? ¿Qué estructuras mentales caen? Son derribadas, destruidas por otros argumentos para dejar de estar cerca de Dios y abrazar al mundo. Hoy vamos a ver cómo las estructuras mentales de Pedro cayeron poco a poco. Aquel que estaba al lado, cerca, muy cerca del Señor. Aquel que tenía el ímpetu, las ganas, el celo, la rabia por Dios. Terminó maldiciéndolo. Terminó repudiándolo. Y no queriendo saber nada de su Señor. Todo comenzó cuando Pedro empezó a basar su vida y su relación con el Señor viviendo de experiencias pasadas y no en una fresca relación diaria con su Señor. Pedro no entendió que al Señor había que amarle cada día y no viviendo del pasado. Por lo tanto, el último día que él estaba pasando con el Señor, él todavía no había alcanzado este entendimiento. Por lo tanto, en sus experiencias pasadas, él siguió siendo un espíritu indómito. Él no tenía dominio propio de sus emociones. Por lo tanto, en esta última noche, en este último día que él iba a pasar con su Señor, el Señor le declara en el huerto de Getsemaní: de cierto os digo que todos ustedes huirán y me dejarán. Y entonces el impulsivo de Pedro, el inconstante, aquel que sí que vivía por sus emociones, que vivía por sus experiencias, dice, él dio un paso al frente y dijo: aunque todos estos te rechazasen y te negasen, yo no lo voy a hacer. Él era el impulsivo, él era el que... Y todo el mundo se quedó así. Y Pedro, lo que le motivó en ese momento no fue el amor a su Señor. Créanme, no fue que él amase mucho a Jesucristo, sino que él estaba experimentando dentro de sus emociones
¿ok? El creer que él podía seguir a Jesús con sus vivencias. Él dio un paso al frente y dice, alto un momento ahí. Yo soy el que anduvo sobre el mar. Cuéntame a alguien que haya andado sobre el mar. Cuéntame y dime dónde está. Hasta la fecha de hoy en día, nadie ha andado sobre el mar. Aparte del Señor, evidentemente. Y aparte de Pedro. ¿Conoces a alguien que haya andado sobre el mar? ¿Por sus propios pies? No. Él era el que había andado sobre el mar. Él era el que había ido de 2 en 2 y había echado fuera demonios, había venido regocijado y le había dicho al Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Yo soy el que recogió las 12 cestas de panes y peces y vi el milagro de la multiplicación y cargué con una de aquellas cestas llenas de peces y panes. Yo soy el que vio resucitar a Lázaro. Yo tengo esas experiencias. Esas son las que me van a mantener firme cuando venga la prueba. Y ante todo este ímpetu, ante toda esta rabia, este celo por el Señor le hace bajar los pies a la tierra. El Señor le dice, no. Tú, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Tú el que me estás defendiendo ahora, tú el que estás alardeando de haber andado sobre el mar, tú que te gozas de haber echado fuera demonios y de hacer milagros en mi nombre, tú me negarás 3 veces y maldecirás mi nombre. Mi relación con Dios tiene que ser una relación fresca. ¿Sabes lo que significa fresca, hermano? Diaria. Eso es lo que me va a sostener. No que ayer fui al campamento y Dios me habló y me tumbó por los suelos. No que la semana pasada vino el profeta tal y nos sacó adelante y nos dio una palabra y nos alentó. Todo eso está bien, pero con Dios es algo fresco, algo diario. ¿Por qué? Porque Él mismo dice, bástate a cada día su propio mal. Entonces yo tengo que tener una relación fresca, diaria con el Señor, porque hoy me voy a enfrentar a los males que este día me va a dar. Entonces este hombre estaba en su mundo sin pensar, sin entender que no se puede vivir de las experiencias del pasado, que tiene que ser fresca. Ese fue el primer error de Pedro. Segundo error que cometió Pedro fue que él y los otros, evidentemente, pero yo estoy hablando de Pedro, de que él no entendió que lo principal, escúcheme bien, esto es fuerte, muy fuerte, hermanos. Él no entendió que lo principal para él, para su beneficio, era conocer el corazón de Dios. Voy a desarrollar esto porque es muy importante. Él tenía que entender que lo más importante no era orar por sus necesidades, orar porque Dios le supliera trabajo, orar para que Dios me sanase, orar para que Dios dirigiera a mis hijos, que los cuide, que los abrace, orar para que la iglesia crezca, orar por esto, orar por lo otro. Pero hermanos, lo principal, el deseo de Dios es que nosotros, tú y yo y Pedro, entendiéramos que tenemos que conocer su corazón. Lo que le hace palpitar, lo que le hace vivir, el celo que hay en su corazón. Por lo tanto, antes que Pedro hiciera su declaración famosa,
aunque todos te nieguen, yo no lo haré. Recuerda que ninguno de los demás hizo tal declaración. Nadie se atrevió a decir lo mismo. Pedro sí, porque era un impulsivo. Pero antes de toda esta declaración de Pedro, antes de que todo lo que ocurriera en el huerto de Getsemaní, los discípulos pasaron con el Señor la noche más íntima. Escúchame bien. La noche más íntima, antes de que lo apresaran, antes de que lo llevaran a la cruz, el Señor Jesús pasó la noche más íntima con sus discípulos. Había hecho milagros, había sanado, había resucitado muertos, le había alentado a seguirlo a él, etcétera. Le habían dicho, él les había dicho lo mucho que iban a sufrir, lo que iban a padecer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor hace un alto aquí. Él separa, es como si separara el tiempo y él aprovechase el tiempo de la Santa Cena. La Biblia nos declara que él manda a sus discípulos decir, prepararme el lugar, ir a la ciudad, preguntar a la tarde y que diga si el aposento está preparado. Ellos fueron, hablaron con el hombre, sí, todo está preparado, todo está listo. Entonces, llegada la noche, todos estaban allí y el Señor entra en ese aposento. Entra con sus 12 más íntimos, aquellos que habían estado con él todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Entra y de repente la Biblia declara la única vez acerca del Señor este pasaje y dice en Juan 13:21, porque Juan es el único que lo menciona. Es muy interesante cuando empiezas a estudiar el paralelismo de los 4 evangelios. Y Juan es el único que dice que el Señor se conmovió en espíritu. Juan 13:21 lo podemos leer. Vamos a buscarlo porque es muy interesante. Es muy interesante, hermanos. Juan 13:21. Y habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Sabe quién hizo esta declaración? ¿Saben quién apuntó este detalle? Juan. No está en el Evangelio de Marcos, no lo busque porque no está. No lo busque en Mateo ni en Lucas. Está en Juan. ¿Por qué lo describió Juan? ¿Por qué Juan se dio cuenta de este detalle? Porque Juan era el discípulo amado. Aquel que estaba más cerca del corazón de Jesús. Aquel que está cerca del corazón de Jesús sabe lo que ocurre en ese corazón. Sabe lo que ese corazón desea. Los otros ni se enteraron, pero Juan que estaba cerca lo vio. Juan que era sensible espiritualmente se dio cuenta. El maestro está sufriendo. Está en angustia. Y fue cuando el Señor abrió su alma y desveló lo que había en ella. Dolor. Había mucho dolor. Porque alguien el cual él amaba lo iba a entregar. Él sabía que Judas lo iba a entregar. Y estaba allí con él. Había mucho dolor porque todos los que con él estaban en esa mesa, diciéndole que eran amigos suyos, él sabía que lo iban a negar y a huir y a dejarlo solo. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero él estaba allí sufriendo. Había dolor en su corazón. Y ante tanto dolor, ante tanta tristeza, el Señor hace una segunda cosa. Primero declara lo que hay en su corazón. Segundo, hace el último acto. Escúcheme bien, hermano, es que esto es impresionante. Hermano, esto es impresionante.
El último acto físico, de contacto físico que Dios tiene con sus discípulos, no fue un abrazo, no fue un beso. El último acto voluntario de Dios a sus discípulos fue lavarle los pies. Ellos tenían que entender, Dios le estaba diciendo, tenéis que entender algo, tenéis que conocer mi corazón. Vosotros que estabais peleando a ver quién se sentaba a la derecha o a la izquierda, vosotros que querían saber cuál era el primero en el reino de los cielos. Él va y le dice, no, si conocieseis mi corazón, si entendieseis lo que hay en mi corazón, entenderíais lo que estoy haciendo ahora. Pero Pedro no lo entendió. El emocional, el fuerte, el arrogante, que no me lave los pies. ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Tú que eres Dios? No lo entendía. Y por eso el Señor le tiene que decir, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, mas lo entenderás más adelante. No estaba entendiendo el corazón de Dios. No estaba entendiendo el acto que estaba haciendo Cristo en ese momento. Y Pablo, años más tarde, Pablo en una de sus epístolas nos dice, servíos los unos a los otros por amor. Pedro, que lo que estoy haciendo es un acto de amor. Lo que estoy haciendo es que lo que yo quiero es que tú lo grabes en tu corazón. Estás aquí para servir. ¿Me quieres honrar? Sírveme. Hónrame con tu servicio. Eso es lo que le estaba diciendo Cristo cuando le estaba lavando los pies. Pero él no lo entendía. Lo tercero y último que hace Cristo con sus discípulos en esta hora tierna para el Señor fue que ellos cantaron un himno. ¿Vale? Ellos cantaron un himno y ese himno es muy particular, hermanos. Es algo muy precioso. La Biblia dice en Mateo 26:30 y dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amén. Entonces era una tradición en la fiesta de la Pascua, cuando empezaban a comer, ¿ok? Habían dos himnos, cantaban dos himnos, ¿vale? Uno al principio de la comida y otro casi al final, ¿vale? Pues aquí casi al final es lo que la Biblia declara que ellos cantaron un himno. Cristo cantó un himno con sus discípulos. Este himno abarcaba los salmos del 115 al 118, ¿vale? Y era una recopilación de todo lo que decía esos salmos. Y en esos salmos se habla y dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Alabadle, porque su fidelidad es para siempre. Escuchen bien. Esto lo estaba cantando el Señor. Alabad a Dios, porque Él es bueno. Alabadle, porque para siempre su misericordia. Alabadle por su gran fidelidad. Alabadle. Y él sabía que iba a la cruz del Calvario. Él no iba a un concierto cristiano. Él no iba a un campamento. Él no iba a un retiro espiritual. Él iba a la cruz del Calvario. Y no entendieron los discípulos
que al Señor hay que honrarle y alabarle en lo malo y en lo bueno. Cuando nos vaya bien y cuando no nos vaya bien. Cuando te levantes y no tengas un pan duro para que comer. Cuando te levantes y sigas sin trabajo. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Aunque muera orando de cáncer, Él sigue siendo bueno. Y por otra parte, Dios sigue levantando y haciendo milagros en otras partes del mundo. Pero no lo entendieron, no comprendieron, no entendieron el corazón de Dios, lo que estaba palpitando, el sufrimiento que había en su alma. Y pasó lo que pasó. El emocional de Pedro, aquel que sí, yo estoy aquí, Señor. No lo entendió. No entendió nada. Y dio su último paso para alejarse totalmente de su Señor. Dio el último paso. Y ese último paso fue que dejó de orar. Escúcheme bien. Cuando la Biblia habla de dejar de orar, no significa dejar de orar. Porque ustedes dicen, yo oro. ¿A que sí? ¿A que sí oramos todos? Yo le pregunto a usted, ¿usted ora? ¿Usted ora? ¿Usted ora? Pues claro que oro. A ver, ¿quién me va a decir a mí que yo no oro? Pues claro que oramos. Ahora la pregunta está, ¿usted y yo oramos como Dios quiere que oremos? A que ya, la pregunta, ¿cómo se dice por Canarias? Risa al rizo. ¿Usted y yo estamos orando como Dios quiere que oremos? Pero como la prioridad es conocer el corazón de Dios, como la prioridad era conocer el corazón de Dios, como la prioridad era conocer lo que Él sentía, Pedro no lo entendió y dejó de orar. Mateo 26 del 37 al 38. Y tomando a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Cómo estaba el Señor? Angustiado y entristecido en gran manera. No como tú y yo. Tú y yo nos podemos angustiar y entristecer porque no tenemos esto, no tenemos lo otro, o nos sentimos amargados por la presión del mundo y todo lo que tú quieras. Vale, bien. Pero aquí Cristo estaba en gran manera entristecido y angustiado porque sabía dónde iba a ir. Porque sabía que iba a cargar con los pecados de todo el mundo. Y porque aquel, el único que lo amaba profundamente, su bendito y santo Padre, lo iba a abandonar. Esa era su angustia. Yo te estoy sirviendo, te estoy honrando, yo estoy viviendo santamente, te estoy proclamando. Y a la hora de la verdad, en aquella cruz, Él clama, Padre, ¿por qué me has abandonado? A mí, que te he servido, que te he honrado con mi vida. Y tú y yo, a la primera de cambio, cuando no tengo, Jehová nos reprenda a ti y a mí para salvación de nuestras almas. Y entonces Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Volvió a abrirle su corazón. Volvió a decirle a Pedro, muchacho, que estoy angustiado. Muchacho, que hasta la muerte, estoy hasta la muerte, que no puedo más. Estoy al punto de una depresión tan grande que no creo que salga de ella. ¿Qué hizo Pedro? Y lo con él estaba. Se durmió. Se echó una cabezadita. Se echó una cabezadita. A mí qué me importa lo que tú estés pensando y sufriendo, Señor. ¿Qué te crees tú? Que a estas horas de la noche yo tengo ánimo de estar aquí al pie tuyo aguantando tus retalías. Que si estás angustiado, que si tienes miedo, que si esto y si lo otro. Se quedó allí. El Señor se alejó un poquito más adelante y él aprovechó. Ahora, traga atrás. A dormir. Puso primero sus prioridades antes que conocer el corazón de Dios. Primero mis prioridades. ¿No le suena esto a algo? Primero yo. Primero yo. Mi cuerpo es mío. Y hago con él lo que yo quiera. Primero yo. Y el que lo quiera coger, que lo coja. ¿Vale? Pero Cristo le estaba diciendo, primero es conocer mi corazón. Entenderme y conocerme lo que hay en él. Y ese fue el último paso que Pedro dio para caer en la más absoluta de las desdichas cristianas, que es maldecir y olvidar a su Dios. Y entonces el Señor lo despierta, y entonces el Señor empieza a caminar, y entonces viene la turba, con palos, con piedras, con todo lo que trancaron. Y entonces Judas lo besa. Qué contraste. Qué contraste. Dios lo último que hizo con Judas fue lavarle los pies. Y el último acto que hizo Judas con Cristo fue darle un beso y llamarlo amigo. Qué contraste tan grande, ¿no es verdad? Y lo entregó. ¿Y qué pasó? Que todos corrieron. Uno a la derecha, otro a la izquierda. El otro se subió a un árbol. El otro en la oscuridad se huyó para acá. La Biblia dice que Juan estaba enroscado en una manta. Se la quitaron y salió huyendo medio desnudo. Todos huyeron. Todos. Y la turba comenzó a caminar hacia adelante. Camino del patio del sacerdote. Camino de un injusto juicio. Camino donde iban a decir mentiras sobre él. Donde le iban a escupir. Donde le iban a dar con una vara en la cabeza y le iban a colocar una corona de espinas. Ahí iba aquella turba. Iba aquella turba delante a enjuiciar al justo, al santo, al único hombre justo que ha pisado esta tierra. Y Pedro le seguía de lejos. Y Pedro le seguía de lejos. Su relación empezó a cambiar. Ya no era el Pedro impulsivo. Ya no era el Pedro que cogió la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Ya ese Pedro se enfrió. Ya ese Pedro se calmó. Ya ese Pedro no era el mismo. Ya ese Pedro empezó a reflexionar y a decir, cuidadito, aquí hay que pagar un precio. Para seguir a Jesús hay que pagar un precio. Para seguir a Jesús hay que pagar un precio muy alto. Pedro se enfrió.
A este punto de su vida, Pedro estaba agotado, estaba débil y era vulnerable. Así que en este estado frío, lo único que lo atrajo fue el calor, la calidad del fuego del enemigo que habían encendido en ese patio. Y se sentó con la guarda. Y allí se sentó para calentarse. Se sentó con la guarda para ver en qué terminaba todo aquello. Así fue el final de la vida de Pedro. Él estaba allí esperando el final de la vida de Jesús, a ver cómo lo iban a matar, a ver la forma que lo iban a torturar. Él estaba allí esperando el final de todos sus sueños, el final de todo lo que él más quería. Él estaba allí esperando el final de todo. Pero ¿por qué llegó Pedro a pensar de esta manera? ¿Por qué llegó Pedro a sentir que todo se había acabado? Pedro estaba en el sitio equivocado, en el momento equivocado, con la gente equivocada, a punto de hacer algo equivocado. Por eso Pedro negó a Dios, porque estaba en el lugar donde no tenía que estar, porque estaba con la gente que no tenía que estar, porque estaba escuchando todo aquello que no tenía que escuchar. Y esto es así. Cuando nuestra pasión por Cristo empieza a morir, el fuego que sentimos por Cristo se enfría, hermanos. Y entramos al patio que no debemos entrar. No entres a ese patio. No entres al patio donde el diablo ha encendido un fuego para que te calientes tranquilamente. Ese fuego no te va a calentar tu alma para siempre. Es un engaño. Ese fuego se acabará. Ese fuego te apartará del Señor. Ese fuego terminará con tu vida espiritual. Y la Biblia declara antes ser lleno del fuego del Espíritu. Ese fuego que quema, que arde, que te hace ser apasionado por el Señor, que te enciende por su iglesia, por la pasión, por las almas perdidas. Ese es el fuego que Dios quiere que arde en nuestro corazón. Mientras Pedro estaba en ese patio, todo le parecía perdido y no tenía esperanza. Pedro pensó que aquello era el fin. Era el fin. Todo se acabó. Los amigos se fueron. Al Señor lo tienen atrapado. Lo van a juzgar, lo van a matar. Pedro pensó que aquello era el fin, hermanos. Y por lo tanto, cuando él terminó negando y maldiciendo, no conozco a tal hombre. No conozco a tal hombre. Entonces, hermanos, ya termino, ¿vale? Mira, te lo prometo, mira, esto es lo último que me queda, ¿vale? Mira, es lo último. Entonces, hermanos, cuando él maldijo, cuando él negó a su Señor, ocurrieron dos cosas muy bellas. ¿Qué cosas pueden ocurrir en este ambiente? ¿Qué cosas hermosas pueden ocurrir en este patio? Vamos a Lucas 22, 61. Y Pedro dijo al hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro
Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Este hecho solo lo dice Lucas, no está en los otros evangelios. Solo Lucas destaca este detalle. ¿Sabéis quién era Lucas? Gracias, hay alguien que lee la Biblia, gracias a Dios. Él era el médico. Los teólogos lo llaman el médico amado. Solo un médico sabe las consecuencias, un médico forense, solo sabe las consecuencias que hay en una mirada. Una mirada te puede matar, una mirada te puede hundir, una mirada te puede expresar el mayor odio que hay en el corazón de esa persona que te mira, o también el mayor amor que hay en su corazón. Y cuando Cristo volteó, cuando Cristo oyó cantar al gallo, ya sabía que Pedro lo había negado. Él no le hizo falta escuchar a Pedro maldecir su nombre. Él ya sabía que lo había hecho. Pero cuando cantó el gallo, el Señor volteó para atrás y se encontró con la mirada de Pedro. Pero el Señor no le estaba diciendo a Pedro: te lo dije, que me ibas a negar. No, hermano. El Señor no es ese tipo de Dios, por lo menos no es el Dios que me dice la Biblia. Dios no te señala, te dice: te lo dije que ibas a caer, te lo dije que ibas a cometer ese pecado. ¿Ahora qué? Ahora prepárate, ahora vas a recibir lo que te mereces. No. El Señor miró a Pedro y le dijo con la mirada: tranquilo, este no es el fin. Tranquilo, voy a seguirte a ti. Ya te lo dije en la Santa Cena. Iré delante de vosotros a Jerusalén y allí os esperaré. El Señor le dijo a Pedro: este no es el fin de tu vida. Este es el principio de algo nuevo. Y cuando aquella mirada de amor penetró en el corazón de Pedro, ¿qué hizo Pedro? Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. 2 detalles con esto, hermanos. Porque cada palabra que está en la Biblia es por algo. ¿Me entendéis ustedes? Cada tilde, cada coma es porque Dios quiso que ahí esté. Por eso el Señor dice: hay de aquel que le quite una tilde o una coma, o hay aquel que le añada. Y es interesante, cuando te metes cuando ya estaba yo metido en todo esto, que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. 2 cosas. Jamás podrás llorar amargamente dentro del patio. Mientras estés en tu frialdad, mientras estés en tu indiferencia, mientras estés lejos de Dios. Pedro salió del patio y cuando salió, lloró amargamente. Es decir, reconoció el mal que había hecho y se arrepintió. ¿Te estás preguntando por qué vez tras vez caes en lo mismo? ¿Por qué vez tras vez caes en el mismo pecado? Y lloras y vuelves a caer. Porque no has salido del patio. No has salido de tu frialdad, de tu indiferencia. Piensas que es algo momentáneo, algo emocional. Que esta vez sí me levantaré, esta vez tendré el ánimo y seguiré adelante. Sabiendo que tu conciencia te está diciendo: te estoy esperando. Sé que vas a volver. Sé que vas a volver. Porque no hay un arrepentimiento genuino hasta que no salgas del patio. No lo hay. Y a lo mejor tú hoy te encuentras como Pedro. Estoy terminando, los músicos pueden subir.
A lo mejor tú te encuentras como Pedro, siguiendo a Jesús desde lejos, sin pasión por Él. A lo mejor hasta tienes indiferencia. Estás decepcionado con todo y con todos. Por eso ya no vienes a la iglesia el primero. Ahora llegas el último y te sientas atrás. Cuando el culto ya está empezado. Y te vas antes de que termine el culto. Ya te es indiferente todo, que te digan que esto, que te digan lo otro y que te hablen de aquel. Ya te has posicionado. Estás en el patio. Y estás decidiendo que esa es la mejor postura. Porque tu mente te ha dicho, esto es el fin. Esto es el fin. Pero Jesús te mira hoy. Jesús nos mira hoy a ti y a mí. Y nos dice, este no es el fin. Esa indiferencia que tienes conmigo no es el fin. Sino va a ser el principio. Yo la voy a tornar y a cambiar. Para que sea el principio de una nueva relación conmigo. Para que tú y yo sigamos teniendo una verdadera comunión. Para yo revelarte mi corazón y tú entregarme el mío. Porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Le crecerán alas como de águilas y volarán en las alturas. Este es el Dios que nos renueva. El Dios que quiere estar cerca. Que tú y yo estemos cerca de Él. Hermanos, dentro del patio, solo tendremos momentos emocionales. Momentos emocionales que se apagarán con un llanto. ¡Ay, gracias, Señor! Y seguirás en el patio. Y seguiremos en el patio sin cambiar. Sin renovar nuestra relación con Dios. Sin entender que tenemos que conocer su corazón. Eso es lo principal. ¿Sabes por qué es importante que entendamos esto? Porque si yo conozco el corazón de Dios, si yo conozco el corazón de Dios, entonces entenderé lo que Él siente por mí. Y si yo entiendo lo que Él siente por mí, entonces yo no lo voy a dejar. Pero si yo no entiendo lo que Él siente por mí, antepondré cualquier otra cosa, mis amigos, mis amistades, mi propio cuerpo, antes que a Él. Pero si yo conozco el corazón de Dios, yo voy a estar enamorado de ese corazón. Y le voy a decir, Señor, no te cambio por nada ni por nadie. Tú y yo juntos hasta el final. Digan lo que digan. Hablen lo que hablen, me pase lo que me pase. Yo voy a estar cerca de ese corazón. Y cuando suene aquella bendita trompeta, cuando suene esa trompeta, hermanos, yo la voy a escuchar. Porque mi corazón va a estar cerca de ese corazón. Y me iré con Él a vivir por la eternidad. Pongámonos en pie.